Francisco, podemos usar dos placas. Vamos a usar unas 2 o 3 placas del mensaje de Daniel. Hemos convenido predicar en estos 2 días sobre el dominio propio, como fruto del espíritu, como parte del carácter, como parte de la disciplina, como parte del desarrollo. Solo Dios sabe de qué manera Él ha preparado esta palabra para la iglesia. El mensaje de Daniel, increíble. Yo lamento que ustedes hayan venido a este culto, no hayan venido en el anterior, pero así están dadas las cosas. El mensaje es dominio propio, no demonios propios. ¿Está la placa esa? Mire, dominio propio, no demonios propios. Dicho de una manera inducida por el título, es: cuando no hay dominio propio, es probable que hayan demonios propios. Y probablemente la otra placa que le voy a pedir a Francisco es la definición de dominio propio. La palabra griega que se usa para ello y es enkrateia. Krateia es una palabra de autoridad, de control. Es una de las 4 palabras que se usan para poder, autoridad, control en la Biblia. Y acá está con el prefijo en. Significa dominio interior, estar interiormente bajo control. Una persona que no se tiene bajo control es una persona peligrosa para él, y depende en qué esté involucrado, para quienes le rodean. Y también la última placa, me encantó esa de que parece un chiste. Bueno, vamos a leer esa. Nuestra mente es un invernadero en el que pensamientos ilícitos se abonan y riegan antes de ser trasplantados al mundo real de los actos ilícitos. El mundo del pensamiento es, pues, nuestra primera línea de defensa en la batalla del dominio propio. Extraordinario. Así que... Disculpe, ¿podemos copiarlo anterior? Sí, ponerlo, Francisco. Vamos a copiar lo anterior. Increíble. Yo me di cuenta tarde, así que tengo que ver desde dónde tengo grabado. ¿Alguien grabó? Bueno, los que están aquí no. Muchas gracias. Muy bien, el dibujito animado. Ahí está el dibujito animado. El pastor está saludando. El tema es si se les notan los demonios. Evidentemente hay confusión. Muy bien, vamos a lo nuestro. Siempre dentro del tema del dominio propio, vamos a buscar en Lucas capítulo 5 la llamada allí la pesca milagrosa. La pesca milagrosa. Vamos a leer el texto. Quiero decirles que este es un milagro dentro del
del ministerio de Jesús con sus discípulos. Y siempre que Jesús como maestro se quedaba en algún lugar, la gente lo rodeaba. Hay eventos donde mucha gente rodeaba a Jesús y Jesús les enseñaba. Y aparece el contenido de la enseñanza, porque el objetivo era que la gente se quedara con la enseñanza y nosotros nos quedáramos con el contenido de la enseñanza hacia la gente. En este caso dice que aconteció que cuando Jesús estaba junto al lago de Galilea, Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús, viendo eso, vio que habían 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Cuando en una de esas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El tema es el dominio propio. No hay acá una descripción del contenido de la enseñanza de Jesús. Inmediatamente dice que cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, bajo tus órdenes, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Evidentemente, este milagro uno lo tiene que considerar también como una parábola, porque el milagro tiene el propósito de enseñar, revelar, traer a la conciencia de las personas, en este caso los discípulos, algo que ellos no conocían. Tenemos aquí a Jesús, que siempre estaba rodeado de multitudes, pero él no perdía el foco en las personas. Y en este caso, si bien estaba rodeado de multitudes, y dice que la multitud vino a oír la palabra de Dios, en un lugar donde la palabra de Dios no es que no abundaba. Estaba la enseñanza de los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, o sea, había mucho conocimiento, había mucha circulación, había muchos ámbitos donde ir a oír, leer y escuchar la palabra de Dios. Los hombres tenían todos los sábados la sinagoga, todos los sábados, igual que nosotros. Nosotros lo superamos porque tenemos todavía los grupos de crecimiento y tenemos acceso a internet. Aquí no había ni altoparlante ni nada. Sin embargo, Jesús, aprovechando el apoyo sonoro del agua, él pudo. Además, es probable que el viento viniera de cola, como dice. Entonces las palabras de Jesús iban hacia la gente. Aquí nosotros tenemos una cantidad muy grande de gente que seguía a Jesús.
Pero él no estaba interesado en seguidores de Jesús. Entre seguidores de Jesús y discípulos de Jesús hay una gran diferencia. Desarrollar un discípulo desde un seguidor implicaba, entre otras cosas, que el discípulo aprendiera dominio propio. Y el dominio propio es fruto del control del espíritu. Seguidor no es ser discípulo. Dice: una gran multitud vino a oír la palabra de Dios. Hoy en día, en muchos lugares, se mueve mucha gente para oír la palabra de Dios. Pero eso no significa que son discípulos. 45 veces aparece en la Biblia la palabra maestro aplicada a Jesús. Y él era maestro de multitudes porque enseñaba la palabra de Dios de una manera diferente a los fariseos, a los saduceos, a los doctores de la ley, por la apetencia que la gente mostraba a la palabra de Dios. El Espíritu de Dios respalda la palabra. Cuando alguien tiene hambre y sed de justicia, el Espíritu Santo de una u otra manera lo lleva a confrontar los pensamientos que tiene con los pensamientos que debería tener. Y allí se produce el milagro del nuevo nacimiento. 215 veces aparece la palabra discípulos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y aquí hay una distinción. Solo como para dar a entender el entorno del milagro, porque los discípulos habían venido de una noche larga de pesca, sin haber logrado nada. Ahora, si usted y yo hubiéramos andado una noche entera de pesca, y volvemos a la madrugada sin nada, esta gente pescadora con toda una experiencia, una vasta experiencia, desde sus abuelos pescadores, nos mirarían diciendo: ¿y qué otra cosa se podía esperar? No son pescadores. Y nosotros podríamos decir, excusándonos: la verdad, no sabemos si hemos hecho las cosas como correspondían, a la hora que correspondían, con las redes que correspondían, en la profundidad que correspondía. Es que no somos pescadores. Y tengan en cuenta esto que acabo de decir, porque para ser discípulo de Jesús hay que conocer a Jesús en la dimensión en la cual el Padre lo quiere mostrar, no en la dimensión que yo lo quiero aprender, no en la dimensión que yo lo puedo aprender, no en la dimensión que me queda cómodo aprender. Aquí hay diferentes ámbitos donde ustedes se mueven por el trabajo que tienen. Y puede que lo tengamos a Jesús confinado a un aspecto religioso, cultico, mental. Y podemos esperar que en un lugar como este Él se pueda revelar. Y descubrimos que Jesús no se reveló en la sinagoga el 100% de su iluminación. Se reveló en el ámbito donde las personas se mueven. Por lo tanto, el conocimiento de Jesús como Señor implica que yo tengo que estar atento para ver cómo se manifiesta Él hacia mí, en mí, alrededor de mí, en el ámbito donde cotidianamente tengo que vivir,
el trabajo, el estudio, el vecindario, las relaciones, las responsabilidades. Porque si no tengo una experiencia de Él allí, yo a Él no lo conozco y sigo siendo un simpatizante. No soy su discípulo. El amor a Dios y el amor a Jesús y el amor a su palabra y el amor a la obra, que significa inversión, protección y provisión. Alguien que asume un compromiso de amor significa inversión, protección, cuidado, hacia. Por eso dice: el que me ama guarda mis mandamientos, en 1 de Juan 14:15. Quiere decir que el desafío de dominio propio empieza con escuchar la palabra. A ver, llegaron los discípulos, cansados del camino, sediento de descanso. Y llegaron allí y se encontraron con que Jesús estaba allí, donde uno tendría que haber expuesto el fruto de su trabajo. Probablemente Él está en tu casa, esperando que vengas con el fruto de tu trabajo. Y uno llega cansado, irritado, molesto, frustrado, porque las cosas no salieron como queríamos, como deseábamos, como tendrían que ser. Y ellos llegaron frustrados, después de una noche entera, cansados, sin nada, y se expusieron a la enseñanza de Jesús. ¿Y qué habrá enseñado Jesús? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Por tanto, arrepentidos, creed en el Evangelio, convertidos. ¿Qué escucharon? Enseñanza de Jesús. ¿De qué tipo? Del gobierno de Dios. El tema es dominio propio. Llegaron y se expusieron a la palabra de Dios. ¿Cuánto duró eso? No sé cuánto duró. Cuando usted llega cansado, frustrado, enojado, molesto, desanimado, ¿usted qué hace? Ellos llegaron así, llegaron al puerto y se encontraron con Jesús, que le pide la barca. Probablemente ellos se hubieran querido ir, pero no se podían ir porque les pidió la barca. Pedro no estaba en el momento más alto del conocimiento de Jesús, y los demás tampoco. Cuando Dios hace un milagro en nuestro ámbito, pareciera que uno se relaja y dice: oh, qué bueno, qué alegría. Pero no nos damos cuenta que un milagro apunta al discipulado, apunta al dominio propio, apunta a estrategia, apunta al control del que da las órdenes. Si alguno quiere venir en pos de mí, yo doy las órdenes. Y no solo eso, sino que debo pensar, si soy su discípulo, que allí donde está el discípulo va a estar el señorío de él, y donde está el señorío de él va a haber manifestación de discípulos, no de simpatizantes, no de gente que eventualmente viene a escuchar una enseñanza. Por lo tanto, hay mucha gente que simpatiza con Jesús, pero no es discípula de Jesús. Hoy, ayer, aquí y más allá. Cuando termina la enseñanza, dice que Jesús enseñaba desde la barca a la multitud. No dice qué,
no dice cuánto tiempo. Poneme, por favor, Lucas 14, 25. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose, les dijo, si alguno viene en pos de mí, no aborrece. Tenemos la enseñanza, el contenido. Quiere decir que Lucas 14, 25 en adelante, si usted tiene en la Biblia en rojo las palabras de Jesús, usted va a tener las palabras de Jesús en rojo desde el versículo 26 hasta este bloque, el 31, porque son la enseñanza de. Quiero hacer énfasis en esto. El propósito de un milagro en tu vida es que Él pueda tener control dentro tuyo para hacerte tu discípulo y poder seguir enseñándote. Pero para ello, algo tiene que fracasar. ¿Cuáles son principios del discipulado? Número 1, los discípulos oyen y obedecen las enseñanzas de Jesús. Responde a las enseñanzas de su Señor con obediencia. Un discípulo oye y obedece. Un discípulo oye y obedece. En el versículo 4 y 5 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. De pronto uno está tan acostumbrado a esto que en la palabra de Dios se vuelve como espuela de gaucho viejo. Como le cuesta sacárselas al viejo, no las saca las espuelas de la bota, así que se pone la bota, anda todo el día con las espuelas, no importa si anda entre las piedras, anda y se gastan y dejan de cumplir la función las espuelas. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Un discípulo tiene el desafío de que Jesús lo va a confrontar antes de que él pueda continuar el desarrollo del carácter cristiano en su vida. Lo va a confrontar con lo mejor suyo sin él. Lo mejor suyo sin él. Ellos tenían una empresa de pesca, tenían historia de pescadores, conocían el trabajo, sabían casi de antemano cuándo convenía o no ir a pescar. Probablemente este era un día donde ellos no tendrían que haber ido a pescar, pero no se dieron cuenta que quien estaba allí con ellos, queriendo involucrarlos en el ministerio, tenía autoridad sobre su trabajo. ¿Dónde trabaja usted? Algunos dicen que este fue un milagro de su omnipotencia, porque dice que Jesús tenía poder y autoridad de decirle a los pescados, no les doy permiso para subirse a la red, huyan de ahí. Un milagro de su omnipotencia. O otro dice un milagro de su omnisciencia. Él sabía dónde estaba el cardumen y le dijo, echen aquí. De todos modos, un milagro. Hace ya bastante tiempo que estoy prestando atención a las palabras de Jesús. Porque las palabras de Jesús no solo son reveladoras de lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros en otros, sino que son reveladoras de lo que Él va a frustrar en nosotros.
Me pasaron un papelito y me dice, tenemos que orar o sumarnos en la oración a la gente en Tierra de Fuego porque han aumentado mucho los contagios y han vuelto a la fase 1. O sea, están otra vez encerrados. ¿Es posible que una empresa de pesca como esta, pescadores experimentados, fracasen absoluta y rotundamente en una noche entera de pesca? ¿Es posible? Dice, no, algo tienen que traer. En la segunda experiencia, después de la resurrección, cuando Pedro dijo, yo voy a pescar, ya no me aguanto aquí, me voy a pescar. Dice que Jesús los estaba esperando con un asadito de un gran pez y le dijo, ¿traen algo? Traigan algunos de los que no hemos pescado ni uno. Ajá. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿Jesús sabía que ellos habían fracasado tan asquerosamente? Yo no sé si lo sabía o no, pero probablemente haya estado observando sus redes. Él conoce nuestro fracaso. Él mira las redes vacías. Él mira el contenido esperado que no está. Él está ahí donde estás fracasando de una manera rotunda. Pero como nosotros no esperamos que Él esté ahí, nos perdemos la ocasión de que Él nos hable y nos sugiera y nos dé una orden y podamos dejar de ser seguidores ahí para pasar a ser discípulos. Aquí queremos ser discípulos, pero esto es antinatural. Este no es un ámbito para desarrollar discípulos de Jesús. Porque aquí yo no estoy expresando lo que soy. Los discípulos no se desarrollan en ámbitos como estos. Se desarrollan en el ámbito donde te mueves, en la casa, en el hogar, en el matrimonio, en los roles, en el trabajo, en las amistades, en los cruces. Allí donde tienes que desempeñar una tarea, las habilidades tuyas. Cuando terminó de hablar a la gente, le dijo a Simón, que seguramente era el que encabezaba responsablemente la batuta, y dice, boga mar adentro, echa vuestras redes para pescar. Echa vuestras redes para pescar. Es como si le hubiera dicho, ustedes sin mí, se lo dijo más tarde, ustedes sin mí, nada. Nosotros no pensamos eso como un efecto en nuestro ámbito de desempeño. Ustedes en la colchonería sin mí, nada. Nada. Ustedes en Omnilife sin mí, nada. Usted en su verdulería sin mí, nada. Y Jesús no hace una declaración de posible, dice, boga mar adentro, echa tus redes para pescar. Es una declaración de certeza. ¿Por qué? Y porque Él es el que quiere que sea conocido como el creador y sustentador de todo lo creado. Tiene autoridad sobre su creación. Y hasta que Él no se pueda revelar en el ámbito donde vos tienes tu ámbito natural de desempeño y no tengas milagros reveladores de Él, tú nunca llegarás a ser un discípulo. Cuando mucho serás un asistente de ámbitos como estos.
sin dominio propio, leyendo una Biblia concupiscente, diría. Dice, mi Biblia no tiene concupiscencia, decía Daniel, que le dijo una señora, no tiene concordancia, será eso, no tiene concordancia. El desafío de la cuarentena es que perdimos la oportunidad de que Dios hiciera milagro en el ámbito porque muchos no han tenido que ir a trabajar. Sin mí la pollería, nada. ¿Cuántas veces he llegado a la pollería abajo? Nada. Ahora, si yo estoy en un ámbito de enseñanza, si yo estoy donde Jesús enseña el reino de los cielos, el gobierno de Dios, donde Él pasa de asistentes a desafío de discipulado, si estoy donde Jesús enseña cómo son las cosas en el ámbito espiritual. Cuando decimos en el ámbito espiritual no estamos queriendo decir en ámbitos como estos, estamos diciendo ámbito espiritual donde se dan los términos del gobierno de Dios en cualquier lugar. ¿Por qué no traen aquí el motivo de orar por Tierra del Fuego? Que allá se ha declarado, y si en Buenos Aires también. Y aquí hicimos oraciones y declaraciones. Tenemos primero que resolver si creo que Jesús tiene autoridad para obrar un milagro allí no esperado. La experiencia dice que esto no tiene vuelta. Si la gente se mueve, la gente se contagia. ¿Por qué voy a esperar un milagro? Acá, ¿qué tenemos? Un discípulo oye y obedece las enseñanzas, es un principio. Si usted tiene dificultades con esto, usted todavía está en la etapa, en la faceta anterior. Jesús no perdía la oportunidad de enseñarle a todos, pero Él detectaba así los educables. Los educables. Una persona educable es una persona que tiene la voluntad disponible. Y entonces, en segundo lugar, el segundo principio es los discípulos se dan cuenta de lo que Dios puede hacer, no importa dónde sea. En cambio, los seguidores siempre están cuestionando dónde Dios puede o no intervenir. Se nota por la manera en que oran, se notan lo que piden, se notan lo que esperan. Un discípulo ha desarrollado por la obediencia la capacidad de darse cuenta dónde Dios puede hacer algo. Porque se les ha revelado que Dios es el creador y que es el sustentador y que no hay lugar donde Él no pueda manifestarse en su soberanía, en su gracia, en su misericordia. ¿Tienes dominio propio? Es porque has descubierto que Él también tiene poder de hacer algo en tu vida. En el versículo 6 dice, habiéndolo hecho, encerraron gran... ¿Por qué llegaron a encerrar grande pescado? Y porque tuvieron que ir al mar otra vez. No sin defender nuestra honorabilidad. Señor, maestro, jefe, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, todo bien, todo bien, pero
Mire, su niña está muy grave, le dijo el médico a una hermana de la iglesia. Su niña está muy mal, sus pulmoncitos están endurecidos y no satura, y la vamos a tener que entubar, y eso significa que probablemente se muera. Trabajamos toda la noche, sabemos hacer el trabajo. O sea, maestro, ¿usted no se ha dado cuenta que somos nietos y bisnietos de pescadores? Jefe, esto lo hice toda la vida. A veces no lo decimos, pero lo pensamos. Cuando te piden hacer algo, que sería repetir algo en lo que fracasaste, y entonces sales con tu experiencia y se la enrostras. ¿Sabe cuánto tiempo llevo en el Evangelio yo, pastor? Probablemente cuando usted nació yo ya llevaba tiempo en el Evangelio, ¿sabe? ¿Qué le voy a enseñar yo a trabajar en ferretería a Verónica? Si Verónica nació, la tuvieron en la ferretería, trabaja en la ferretería, huele a ferretería, se va a dormir con ruido de ferretería. Yo no sabría qué hacer ni qué encontrar en la ferretería. Pero probablemente un día Dios tenga la intención de revelársele como el que conoce dónde están todas las cosas. Y ella se volvió loca buscando algo que ella sabía que estaba aquí en este sector. No puede ser que no lo vea, lo tengo aquí en la mente, no puede ser que no lo vea. Le dice, papá, ¿dónde están esas piezas? Ahí, ¿dónde está? Delante tuyo están. No la veo, no la encuentro, y se pasa ahí. Al final se frustró. Y escucha aquí, dice, si vos me lo pedís, yo te lo señalo. Y dice, pero Señor, si hasta yo las puse ahí, yo ordené esto, yo sé que están por acá, y no la ve. Le dice, bueno, está bien, Señor, la verdad, hace media hora el cliente ya está hastiado de esperarme, dime dónde está. Vuelve a mirar, estaba ahí, no puede ser que no la haya visto, no puede ser que no haya visto. ¿Cuál es el fruto inmediato de esta palabra para ustedes? Prepárense para frustrarse en lo que mejor son buenos, en lo que mejor saben hacer, allí donde ustedes no necesitan ni siquiera orar, porque eso ya lo vienen haciendo, tienen experiencia. Ni siquiera le dijeron, Jesús, échanos una bendición, vamos a pescar, porque eso siempre lo hicieron. Y si la empresa todavía está de pie, es porque nunca vinieron sin pescados. Un discípulo tiene que aprender a frustrarse en lo que mejor conoce y sabe, para darle a Cristo el señorío, y entonces tendrá dominio propio, y probablemente, si en el futuro Dios lo quiere meter en alguna tarea, quiere decir que el discípulo oye y obedece. En segundo lugar, el discípulo da por sentado, tiene que dar por sentado que Dios puede intervenir en el lugar donde Él está mandando a. Le dice, boga mar adentro, echa tus redes para pescar. Señor, maestro, jefe, oye, pero en tu palabra, bajo tu orden voy a echar las redes. Tiene que darse cuenta que muchas veces el discípulo va a tener que renunciar a su experiencia como la base, a su conocimiento como respaldo, porque va a tener que depender del Espíritu
para todo lo que haga, aún pescar. Va a tener que renunciar a todo, o no tendrá nada. Y exactamente allí donde toda la vida se mantuvo, comió, le sobró, pudo sostener, comprar, edificar, ahora todo lo que tiene lo puede perder, porque no está dispuesto a pasar del simpatizante a discípulo. Y eso significa empezar a oír y obedecer. A oír y a obedecer. Especialmente en los ámbitos donde Dios lo ha llenado de habilidades y capacidades para servir a la comunidad o servir a otros. Siempre hay un porcentaje de enseñanza, y las órdenes suelen ser contra naturaleza. Boga mar adentro, ¿qué hora es? Es de día. ¿Por qué todos los pescadores pescan de noche? ¿Y por qué es el ámbito que los pescados salen a la superficie, buscan los ámbitos para comer, no les molesta la luz, ellos son puro ojo, no tienen... Entonces salen a la superficie a comer, a alimentarse, a moverse. Son pescados en la noche, la mayoría de las veces, por eso se pasan toda la noche pescando. Y vienen a la madrugada. Generalmente Dios te va a desafiar a ser su discípulo porque te va a pedir que hagas cosas contra naturaleza, contra tu experiencia, contra tu sabiduría, contra lo que conoces. Porque Él quiere demostrarte que en el ámbito donde siempre fuiste bueno, Él puede hacerte fracasar. Y lo va a hacer. Porque la única forma de ser discípulo de Jesús es creer que Él puede obrar un milagro allí donde Él primeramente hizo todo lo posible, y no le cuesta mucho, para que en aquello que nos hizo bueno y no reconocimos que es de Él, Él lo limite. Un discípulo se da cuenta de lo que Dios puede hacer. El versículo 6, reconocieron que Dios estará con sus órdenes. Dios está con sus órdenes. Boguen mar adentro para pescar, no para ver si les va mejor que en la noche. Su declaración va con su autoridad, ya sea su omnipotencia, ya sea su omnisciencia, o sea lo que sea, ustedes van a volver con peces. Un discípulo tiene la certeza de la fe porque detrás de una orden sabe que Dios está interviniendo para darle el contenido a la orden. Un discípulo tiene dominio propio porque ha aprendido a darle a Dios el derecho a manifestarse, aún donde yo piense, por mi experiencia y mi conocimiento, que esto no tiene vuelta. Su hija no tiene vuelta. Y me llama la mamá y nos dice, mírenla, esto me ha dicho el médico. Bueno, allí donde el médico con toda su experiencia, se le han muerto un montón de niños en semejante estado de diagnóstico. Él tiene experiencia. Es su ámbito de trabajo. Él sabe que en este estado de situación, los niños con este tipo de estado de situación no viven. Y tienen la responsabilidad de preparar al padre por un desenlace en la noche. Cuando no se pueden quedar ahí, tienen que estar en la casa. Bien. Si ese hermano en la fe es discípulo, busca al Señor en la palabra y encuentra una promesa donde le ordena, echa sobre mí tu hija desahuciada y confía en mí, yo vendré en tu auxilio. Señor, al otro día los médicos le dicen, mire, no sabemos, pero amaneció con sus pulmoncitos blanditos.
no entendemos por qué está saturando muy bien, 96%. La internaron en terapia intensiva con 46% de saturación de oxígeno. Tuvieron que entubarla. Y cuando llega a ese nivel, el final está pronto. Y yo sé que su madre, que era tosuda e incrédula, hoy ha pasado a discípulo y está descubriendo que Dios no solo se manifiesta eventualmente en ámbitos como estos, sino que se manifiesta en ámbitos donde está su gran tarea, en el hospital, en terapia intensiva, en el ámbito de los niños. Un discípulo no solo está formado para que le sirva a Jesús, sino que le sirva a la comunidad donde Él lo tiene plantado. Es por eso que le pedí a un amigo, al cual le pedí que le diera trabajo a una hermana, echala. Yo te pedí que le dieras trabajo y le dio trabajo, pero se empezó a comportar mal, estaba mal su testimonio, su actitud era incorrecta, inclusive estaba mezclándose con el espíritu de empleados que robaban. Y le dije, echala, aunque te cueste, y te pido perdón por haberte sugerido que le des trabajo, pero echala porque la maldición va a caer en la empresa por esta mala empleada. Echala pronto. Y la echó. ¿Recuerdan a Jonás en el capítulo 1? Écheme al mar, la tormenta viene por causa mía. Yo sé que Dios anda detrás mío, esta tormenta no es del mar, esta tormenta la ha creado Dios. Yo sé que Él está caliente conmigo y les está creando todos estos problemas a ustedes. Écheme al mar. Y lo echaron al mar y se vino la calma. Un discípulo, por más que Jonás se comportó como se comportó, él sabía que después de su mensaje, aquí a 40 días, Nínive será destruido, él sabía que Dios iba a operar conforme a su misericordia y su carácter, los iba a perdonar porque también se iban a arrepentir. Él sabía. Jonás, a pesar de lo tosudo que se comportó, él sabía, era discípulo. A mí me encanta esto, porque no solo es un milagro, es una parábola, tiene enseñanza. En tercer lugar, dice Efesios 3:20. ¿Podés buscar Efesios 3:20? A ver qué dice. Efesios 3:20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, en beneficio de, ya sea nosotros, la familia, el hogar, etcétera. Pero es Él el centro. Un discípulo no necesita grandes y largas extensiones de oración por tierra del fuego. Sencillamente puede decir, Señor, ten misericordia, sé propicio por tierra del fuego, por favor. Porque sabe que Dios puede cambiar la situación. Señor, sé propicio por Buenos Aires, Señor. Por ahí nos animamos a decir, Señor, ¿con qué propósito estás manteniendo esta situación de falta de control? Y estoy tratando con el orgullo de Pedro, porque ya no saben qué hacer, no saben qué medidas tomar, porque no reconocen que el corazón del hombre es inmanejable, y vos le pedís que haga algo, hace lo contrario. Y como nunca le pasaron bolilla a la palabra de Dios y Dios no existe, entonces Dios sencillamente deja que las cosas ocurran.
no saben cómo manejar esto, no lo podrán manejar hasta que se levanten voces y salgan por los mismos canales que digan: necesitamos que la nación toda pida a Dios que nos ayude. Pero como eso por ahora no está ocurriendo, el virus se va a ir manifestando más y más. ¿Puede Dios controlar eso? Sí, sí lo puede. ¿Lo quiere? Tal vez no. ¿Y con qué propósito? Y Pedrito, pescaste algo, ¿cómo les fue? Nada, Señor, es increíble. Nunca vinimos tan vacíos. Es increíble. Boga mar adentro y vengan con las redes llenas. Inclusive les puso en la mente y en la conciencia, en la pantalla de su imaginación, redes llenas de pescado. Porque la palabra de Dios generalmente es para ser tomada con fe obediente, y la fe es la certeza de lo que se espera. Por lo tanto, quien es discípulo lee la palabra y prevé, lo ve el resultado. En tercer lugar, como principio de discipulado, los discípulos están listos para lo inesperado. Los discípulos están listos para lo inesperado. Porque ellos no esperaban que Jesús los mandara inmediatamente a pescar. En todo caso, lo normal es que Jesús les dijera: bueno, esta noche van a tener probablemente una de las noches más increíbles. Pero en la noche, donde supuestamente los hombres con su experiencia saben que se pesca. Este es un milagro parabólico, tiene enseñanza. Los agotados pueden descansar. Los aburridos necesitan ser discipulados. Los discípulos no se aburren. Cuando uno encuentra a un cristiano agotado, es porque no es discípulo. Los discípulos tienen en su propia vida interior la actividad del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios no solo es creativo, sino que allí donde aparentemente estás aburrido, Él te hace hacer algo. Donde vos empiezas a pensar que hay que descansar, Él te pone a laburar. Y descubres que en ese proceso Él se revela de una manera que no lo conocías. Los discípulos tenían que aprender a depender de Él en todo lugar, porque después de la tormenta que Él reprendió y calmó, dijeron: qué tremendo, ¿quién es este que aún los vientos y las olas le obedecen? Porque en alguna oportunidad van a tener que navegar. Y como le ocurrió a Pablo, y el viento era inmanejable, y la tormenta era descontrolada, y estaban desesperados porque pensaban que iban a naufragar y se iban a morir. Y Él les dijo, se levantó y les dijo: tengan ánimo, vamos a sufrir el deterioro probable de la nave, pero no va a morir ni uno. Este conocía a su Señor, era discípulo. El discípulo trae la esperanza de la manifestación de Dios al ambiente donde está, porque conoce. Las visitas no.
Los simpatizantes tampoco. La verdad que no hay que calentarse mucho hasta que Jesús no se encargue de frustrarlo. Hasta que aprendan a decir, en obediencia a ti. El dominio propio es fruto del dominio del Espíritu. Y eso se manifiesta con obediencia. Un discípulo es unirse al Dios Todopoderoso en Jesús y sus palabras. Un tiempito después le dijo a la multitud que se había reunido: el que ama más a padre, madre, hermano, hermana que a mí, no puede ser mi discípulo. O sea, no lo puedo incluir entre el grupo de gente a la cual le puedo dar una orden, lo puedo poner bajo autoridad, lo puedo poner con límites, y va aún ahí esperar que yo me manifieste. Yo quiero discípulos porque son las únicas personas a las cuales le puedo pedir que hagan algo contra naturaleza, contra experiencia, contra lo que saben hacer muy bien, y a pesar de ir en contra de todo lo predecible, ellos van y lo hacen y me dan la oportunidad de glorificarme, porque toda la gente se va a dar cuenta que lo que ocurre allí es mío. Solo los discípulos le dan oportunidad a Dios a glorificarse. Los demás esperan a la noche siguiente para ver si pescan, porque eso lo hicieron siempre. Y el último principio de discipulado: los discípulos dependen de Dios y no de sí mismos. En cualquier lugar. No importa que sea el jefe de policía. En la policía, el jefe de policía debe esperar que Jesús gobierne a través de él, porque él clama para que así ocurra. En la policía, en el juzgado, en el gobierno, en la política. ¿Eres discípulo o eres un hombre simpatizante del Evangelio con mucha experiencia, que cada vez que Él te pide que hagas algo diferente, tú sales con que eso no es lo mío? Yo para esto sí, pero esto otro no, porque no es lo mío. Si no es lo tuyo, está bien, vuelve. Cuando Jesús resucitó, le dio indicaciones a través de una mujer: dile a los discípulos que los voy a encontrar en Galilea, diles que me esperen allá. ¿Y qué había en Galilea? El mar de Galilea. Y como yo soy un hombre que no puedo estar sin hacer nada, como yo soy una mujer que no puedo estar sin hacer nada, a mí me cuesta sentarme a leer la palabra. Me cuesta. Yo medito mientras hago cosas. A mí me cuesta leer un libro. No me sorprende. Dios te va a mandar a que esperes en Él exactamente en el ámbito donde vos acostumbras a hacer tus cosas, en las cuales tienes experiencia, sabiduría, conocimiento, etc. Le dijo allá en Galilea. Y no llegaba el maestro. Y Pedro dijo: yo me voy a pescar. Y los compañeros que estaban en él, porque la impiedad, la iniquidad, la necedad es contagiosa.
es una raíz de amargura. Yo me voy a pescar, dijo, y lo dijo en voz alta, yo voy con vos, y yo también voy con vos, y se fueron todos por allá. Jesús ya había resucitado, y se fueron a pescar. Y cuando vuelven, ven a un tipo en la playa, un fueguito ahí, una parrilla, un pescado. ¿Cómo les fue esa noche? No pescaron nada. Y es la segunda pesca milagrosa. Y le dijo, después de esta no hay otra. Pero después del milagro de la pesca, porque les dijo, boga mar adentro, echa tus redes, y dice que pescaron, increíble la pesca, selecta, increíble. Cuando llegaron a la playa, comieron, charlaron. Jesús lo agarró, Pedro le dijo, Pedro, me amas más que esto, porque comparativamente Pedro se sentía superior en algunas cosas a su compañero, por eso él influía en su compañero. Dijo, yo voy a pescar, y los otros fueron con él. Los otros no tenían desarrolladas tanto las convicciones para decir, Pedro, el maestro nos hizo saber a través de las mujeres, bueno, a saber si las mujeres entendieron bien la cuestión. Digo, bueno, y bueno, si llega antes, que nosotros volvamos, que nos esperen. Sí, eso ocurrió, pero no los tuvo que esperar donde él les dijo que tenían que estar. Los fue a buscar al ámbito de su fracaso. ¿Quién fue a visitar al hijo pródigo de la parábola allí donde el fracaso total del hijo menor se estaba dando? El Espíritu Santo fue y le trajo convicción de pecado para volver a casa. Un discípulo depende de Dios y no de sí mismo. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero un montón. Cuida mis corderos. Che, Pedro, ¿me amas? Señor, yo te quiero. Claro que sí. Apacienta mis ovejas. Porque él le dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y cuando eso empiece a ocurrir, yo soy el que hace que los hombres vengan a mí. Después de tu palabra, que es mi palabra, para que no arruines el fruto de la obra. Y cuando él le dijo, yo os haré pescadores de hombres, le estaba diciendo a Pedro, nunca más servirás para esto, nunca más. La evidencia es que se fueron a pescar, pensando que su experiencia les iba a hacer pasar, bueno, en todo caso, la última noche de victoria, y vinieron con un fracaso más. Porque Jesús les dijo, yo os haré pescadores de hombres, ya no más pescadores de peces. ¿Y por qué le dijo pescadores de hombres? Porque le dio a entender que el ministerio de Pedro iba a significar una abundancia de cosecha, como la cantidad de peces que pueden encerrar en una red. Usó su propia victoria pasada como una imagen futura. Así que empieza a mirar un poco más en el ámbito donde eres bueno, donde Dios te ha sembrado para desempeñarte, porque al menos que Él se esté manifestando en milagros ahí, en tus aparentes victorias o en tus fracasos, porque generalmente antes de que Él disponga de nosotros de discípulos, hemos tenido la caradurez y la actitud de decirle a Dios que no conoce bien el ámbito donde yo me desempeño, que Él no sabe todas las cosas, que le está faltando feeling. Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos conseguido nada.
Dirían algunos hermanos que parecen o quieren aparentar espiritualidad: lo hago por obediencia, pastor, pero interiormente no creen que pase nada. Por eso, después que llenaron sus redes, Pedro dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador, no te arrimes. Después de eso, ya no hicieron falta más milagros. Dominio propio es el fruto del dominio del Espíritu. Y la evidencia es que nunca cuestionamos que Dios se puede manifestar donde Él nos ha sembrado, y que siempre tenemos esperanza de que eso ocurra. Un discípulo da esperanza cierta, no palabras, hechos. Amén. Encrateia, dominio dentro de nosotros. Y antes que yo pueda ser de bendición a otros, Dios tiene que tenerme a mí bajo control. No sea como el caballo o el mulo, que al menos que le pongan un freno de boca, no obedece. Nos ponemos de pie. Señor, honramos tu presencia en este lugar, porque puede que aquí sea el ámbito donde todos pensamos que tenemos capacidad de salir airosos, ya sea en el canto, la batería, el instrumento, la dirección, la palabra, la predicación, ya sea en la capacidad de oír, de entender. Tenemos que reconocer que muchas veces hemos salido de aquí cargando un fracaso cuando tendríamos que salir gozosos de un milagro. Es por eso que tal vez tengamos necesidad de volver. Señor, te damos gracias porque confesamos por tu palabra una vez más. Te reconocemos creador y sustentador de lo creado. Por eso te imploramos que tengas misericordia, Señor, de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de los ámbitos donde hay resabios de altivez, de orgullo humano, llámese Córdoba, llámese Tucumán, llámese Chaco, llámese Formosa, llámese Tierra del Fuego. Señor, cuando enviaste a Jonás a Nínive y la palabra llegó al rey, el rey se humilló. Señor, que haya humillación en los gobernantes, en los senadores, en los diputados, en los esposos, en los padres, porque todo hombre y toda mujer que cumple un rol de autoridad está como cobertura, y la actitud espiritual fluye hacia abajo. Trae, Señor, el espíritu del rey de Nínive sobre los ámbitos de gobierno de este país, de las provincias, de los municipios, de las iglesias, de los ministerios, de los ámbitos donde hay hombres y mujeres con autoridad de decidir. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Amén. Dios les bendiga. Llévense un milagro.